tardes. Hola Romina y Carolina que se encuentran ahí. Chicas, antes de comenzar, qué lindo verte, Romy. Antes de comenzar, les mandé al grupo de WhatsApp la fecha de la validación número 2. Sí, va a estar habilitada el 3, 4 y 5 de diciembre y el recuperatorio el 8 y el 9 de diciembre. ¿Sí? Son 12 preguntitas nada más, bastante simple, pero presten atención, ¿sí? A lo que dice más que nada. Hoy vamos a comenzar con lo que es el módulo número 3, eh, más que nada con familia, cultura y diversidad, ¿sí? Estoy mirando el campus virtual, quiero asegurarme, sí, que se los haya habilitado. Bien, entonces, lo primero que vamos a charlar es de la cultura. ¿Qué es la cultura en realidad? ¿Sí? Más que nada. Que en realidad la cultura es un conjunto de elementos y un conjunto de características de una determinada comunidad humana. ¿Sí? ¿Eso que incluye? Aspectos, como cuáles, las costumbres, las tradiciones, las normas, también el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse, de construir una sociedad. En sí, la palabra realidad cultura, vamos a decir que es un término bastante amplio, ¿sí? Es un término que proviene del vocablo latín, ¿sí? Cultus, y a su vez es derivado de colere, que ¿qué quiere decir? Cuidar el campo y el ganado, ¿sí? Lo que hoy nosotros conocemos como cultivar, ¿no? ¿Sí? El pensador romano Cicerón, en realidad en el siglo I antes de Cristo, empleó en realidad el término cultura para describir esto de cultivar el espíritu, ¿sí? Para referirse metafóricamente, está bien, a lo que es el trabajo de hacer florecer la sabiduría humana. Entonces, en sí, vamos a decir que la cultura abarca aspectos como, por ejemplo, la religión, como la moral, como las artes, la ley, el protocolo, la historia, la economía de un determinado grupo, ¿sí? Y es utilizado ese término para referirse a distintas manifestaciones del ser humano y según algunas definiciones, todo lo que es creado por el humano es cultura, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de la cultura? ¿Sí? Las características de la cultura son que la cultura se vale de la creación y la producción humana, que es generada y es compartida por un grupo de la sociedad, de acuerdo a aspectos sociales, económicos, geográficos. También la cultura es dinámica, ¿sí? Va cambiando, va mutando de acuerdo a las necesidades de ese grupo, es diversa, ¿sí? Porque no existe una única cultura universal. En realidad existen muchos tipos de culturas de acuerdo a diferentes criterios, ¿sí? También la cultura es aprendida, ¿bien? Y se vale tanto de elementos materiales como inmateriales y es transmitida de generación en generación, ¿sí? Ahora, toda cultura se conforma a partir de 6 elementos básicos. ¿Cuáles son esos 6 elementos básicos? El primero, los valores, ¿sí? Son criterios que determinan aquello que es deseable en una sociedad. Esos valores a nosotros guían nuestro comportamiento, ¿sí? Dentro de una determinada cultura, ¿sí? Y también son la base de las normas. Por lo tanto, la otra característica o el otro elemento básico es las normas y las sanciones, ¿sí? Que sería la normativa por la que se rigen las sociedades, ¿sí? Ya sea explícitamente, o sea, en el ámbito legal, protocolarmente o subjetivamente, ¿sí? Tenemos muchísimos tipos de normas, ¿no? Tenemos las jurídicas, las religiosas, las morales, y en muchos casos su incumplimiento
es motivo de ¿qué? De una sanción, ¿sí? Otro de los elementos son las creencias. Bien, las creencias es el conjunto de ideas que comparten los miembros de una cultura acerca del ser humano, acerca de su propósito, acerca del universo. Y esas creencias suelen guiar también el accionar de los individuos. Bien, otro de los elementos son los símbolos, que son emblemas, son formas, son signos, que contienen un significado dentro de una cultura y que representa su modo de vida, representa sus creencias, representa sus costumbres, sus tradiciones ancestrales. También el lenguaje, ¿sí? El código compartido que permite a los individuos comunicarse a través del habla, a través del cuerpo, a través de la escritura. Y el último elemento es la tecnología, que son los conocimientos que se aplican en una disciplina para mejorar esos procedimientos o la producción de bienes y servicios. Y nosotros tenemos las grandes revoluciones tecnológicas que acarrearon cambios culturales bastante profundos, ¿no?, en la sociedad en general, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de cultura. Bueno, en realidad la cultura se puede clasificar de acuerdo a criterios. Tenemos la cultura según el aspecto socioeconómico. Ahí vamos a tener cultura de élite, ¿sí?, que es aquella cultura que se sostiene desde las altas esferas del poder dentro de una sociedad. Tenemos la cultura popular, que es ese conjunto de manifestaciones y de elementos culturales propios de un pueblo. Y después tenemos la cultura de masas, que está formado por bienes culturales que son presentados por los medios masivos de comunicación y a los cuales accede gran parte de la población. Después tenemos la clasificación de culturas según el uso de la escritura. Tenemos las culturas orales o culturas ágrafas, ¿está bien?, que son aquellas que no conocieron la escritura y que utilizaron la forma oral para transmitir y para conservar sus tradiciones. Y tenemos las culturas letradas, que son aquellas que surgieron luego, obviamente, de la invención de la escritura, ¿sí?, que van a utilizar esa herramienta para transmitir los rasgos de su cultura de generación en generación. Después está la clasificación de culturas según la religión, y ahí tenemos las culturas teístas, ¿sí?, que son aquellas culturas que creen en una divinidad superior, ¿sí?, que suelen ser monoteístas cuando creen en una sola divinidad o politeístas cuando creen en más de una divinidad. Y después están las culturas no teístas. Las culturas no teístas son aquellas que no creen en una divinidad superior, sino que otorgan todo su poder a otra fuerza, como es la fuerza de la naturaleza, ¿sí? Después tenemos lo que es cultura según la forma de producción. Tenemos lo que son las culturas nómades, que son aquellas que no se asientan en forma permanente en un lugar geográfico, sino que se van trasladando, trasladan su asentamiento de acuerdo a la disponibilidad de alimento y a la disponibilidad de trabajo. Las culturas urbanas, que son aquellas que se desarrollan en las ciudades, que suelen basar toda su economía casi en actividades como es el comercio, como es el servicio, y sus habitantes también comparten rasgos y comparten estilos de vida. Y las culturas rurales, que son aquellas culturas de tipo sedentaria que se asientan en esas zonas rurales y basan toda su economía en actividades como es la agricultura, como es la ganadería, que también esos grupos comparten tradiciones, comparten costumbres y rasgos propios, ¿sí? Y la otra clasificación que vamos a nombrar es según la distribución geopolítica. Tenemos ahí cultura global, que es aquella que se da en un espacio geográfico muy amplio, y suele usarse dentro de esta categoría algunos términos, como por ejemplo cultura occidental, para aquellas que comparten
los países y los grupos del hemisferio este, la cultura, por ejemplo, oriental, que es aquella que comparte los países situados en el hemisferio este. Después tenemos lo que es cultura regional, que es aquella cultura que comparten los países que forman una región y que tienen rasgos en común. Por ejemplo, Latinoamérica. Está la cultura nacional, que es aquella que se desarrolla dentro de un determinado estado, ¿sí? En el cual sus habitantes también comparten valores y símbolos, y la cultura local, que es aquella que se desarrolla en porciones más pequeñas del territorio, donde también los individuos compartimos rasgos y compartimos costumbres. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahora, ¿por qué es tan importante, vamos a decir, la cultura? ¿Ustedes qué creen? ¿Tienen alguna idea o no? ¿No? Bueno, son distintos modos de vida, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, la cultura nosotros dijimos que es creada por el ser humano. ¿Sí? Bien. Y están presentes en los grupos sociales. ¿Sí? Entonces, todos los individuos se ven afectados por la cultura. ¿Y por qué es importante? Porque aporta identidad a las personas, aporta sentido de pertenencia. ¿Sí? Nosotros a través de la cultura, vamos a decir, nos expresamos, incorporamos un estilo de vida, compartimos, nos relacionamos con nuestros pares. ¿Sí? Y yo antes dije algo que es que la cultura incluye bienes materiales e inmateriales. ¿Qué habré querido decir con eso? Que en realidad son creaciones que reflejan los valores de una sociedad, que se plasman en forma artística, como es la música, como es el arte, como es la literatura, como son las danzas, por ejemplo, ¿sí? La arquitectura, o no, la gastronomía, ¿sí? Bien, eso forma parte de la cultura, de nuestra cultura. Cada uno, obviamente, como les dije antes, tenemos diferentes tipos de culturas, ¿sí? Así sea que vivamos, vamos a decir, en una misma sociedad, ¿sí? O en un mismo pueblo, por ejemplo, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo muy simple. Cuando uno se pone en pareja, ¿sí? Y se junta, se casa o se van a vivir juntos, vamos a decirlo así. Cada persona tiene diferentes costumbres, tiene diferente cultura, por más que vivamos en la misma sociedad. Hay algunas que las compartimos, obviamente, ¿no? Sí, porque algunas se comparten. Pero ¿qué sucede? Al tener cada uno su costumbre, vamos a decirlo así, cuando se forma esa familia, ¿qué se arma? Una nueva tradición, una nueva cultura. ¿Sí? Yo le transmito mi cultura, o sea, la cultura familiar, vamos a decir, a mi hija. Mi hija la adopta. El día de mañana forma una familia. Esa cultura, ¿qué pasa? Se sigue transformando. ¿Sí? ¿Cuántas cosas de nuestra cultura desaparecieron? Muchísimo.
¿sí? Porque la vamos transformando, nosotros mismos vamos transformando, ¿sí? Romy quería decir algo. No, no, estaba por decir eso lo mismo que dijiste vos, que se va transformando y que en parte uno como que va eligiendo con el correr del tiempo qué cultura. Claro, porque a ver, yo le puedo transmitir, por ejemplo, a mi hija la cultura religiosa, vamos a suponer, ¿no? Claro, Después el día de mañana elige, claro, ¿sí? Y cambia a lo mejor esa tradición que viene no sé, desde hace muchos años de que ah, todos somos católicos, apostólicos, romanos. Y ella después dice, yo quiero ser atea. Está bien, esa cultura se transforma, ¿sí? claro. Entonces, les voy a compartir un videíto bastante cortito, dura 3 minutitos, cuatro, un poquitito más, 3 minutitos 50, de lo que es la cultura. Ahí lo estoy colocando, de un segundo. Estoy sacando- porque lo tengo- ahí. Bien, ahí les comparto, así después hablamos. Ahí está, ahora sí. Uno de los conceptos que más utilizamos cuando estudiamos historia es el de cultura. La palabra cultura es una palabra polisémica, lo que quiere decir que es un término que tiene muchos significados. Y es que este término se viene utilizando desde hace miles de años y, con el paso del tiempo, poco a poco ha ido evolucionando. En el video de hoy conoceremos cuáles son los orígenes de esta palabra, qué es lo que entendemos hoy en día por cultura y cuáles son sus elementos. Como les comentaba al principio, el término cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. La palabra cultura es una palabra de origen latín, que en la época medieval era utilizada para referirse a la agricultura y al cultivo de los campos. Durante mucho tiempo, esta palabra se siguió utilizando de esa manera, hasta que, en el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración comenzaron a popularizar el uso de esta palabra para referirse ya no al cultivo de los campos, sino al cultivo del espíritu. Para ellos, la cultura tenía que ver con la educación y el desarrollo intelectual de los seres humanos. Pero será a finales del siglo XIX cuando surgirá el significado moderno de la palabra cultura. Esto sucedió gracias al desarrollo de las ciencias sociales. A partir de ese momento, entendemos la cultura como un conjunto de conocimientos, creencias, prácticas artísticas y conductas que distinguen a una sociedad, a una época determinada o a un grupo social. Existen una serie de elementos que integran una cultura. Entre ellos se encuentran los siguientes: las creencias, es decir, aquellas ideas que comparten los miembros de un grupo social acerca del ser humano, su propósito y el universo. Estas suelen guiar la forma de comportarse de los individuos. Las normas, es decir, el conjunto de reglas por las que se rigen las sociedades. Los valores, es decir, esos criterios que determinan aquello que es deseable dentro de un grupo social. Los símbolos, es decir, los emblemas y signos que contienen un significado dentro de una cultura y que representan su modo de vida, sus creencias, sus costumbres y sus tradiciones. El lenguaje, es decir, el código compartido que permite que los individuos puedan comunicarse a través del habla, del cuerpo o de la escritura. Y finalmente, la tecnología, es decir, todos los conocimientos y procedimientos que ayudan a mejorar las actividades productivas del ser humano. Si te gustó el video, no olvides. Bien, ese era el pequeño videito
ahora vamos a hablar de familia, ¿sí? Después de diversidad para poder integrar, obviamente, todo, ¿sí? ¿Qué es la familia? En realidad la familia es un grupo de personas que están unidas, ¿sí? Por el parentesco, y esa unión puede ser conformada, por vínculos consanguíneos o por vínculos constituidos o reconocidos legalmente y socialmente, como es el matrimonio o como es la adopción, ¿sí? En sí, la familia es una organización social, o es la organización social más importante en realidad para el hombre, ¿sí? El pertenecer a una agrupación de este tipo es vital para el desarrollo psicológico y social de cada individuo. Entonces, el concepto en realidad de familia ha sufrido transformaciones conforme a los cambios en la sociedad, ¿sí? Según las costumbres, según la cultura, según la religión, según los derechos de cada país, ¿sí? Por eso que durante mucho tiempo se definió como familia al grupo de personas conformada por una madre, padre y los hijos, ¿sí? Que nacen a raíz de esa relación. Pero esa clasificación quedó desactualizada en los tiempos modernos, ¿sí? Porque existen varios modelos de familia, ¿sí? Hoy la familia se entiende ampliamente en otros ámbitos donde el individuo en realidad se siente cuidado sin necesidad de tener vínculo o relación de parentesco, ¿sí? Entonces, la relación de parentesco, ¿sí? Se puede dar, en realidad, en diferentes niveles, ¿sí? Eso lleva a que no todas las personas que conforman una familia tengan la misma cercanía o tengan el mismo tipo de relación, ¿sí? Como por ejemplo la familia nuclear, que es el grupo conformado por una pareja y sus hijos, mientras que la familia extensa incluye a los abuelos, a los tíos, a los primos, etcétera, ¿sí? A ver, los vínculos familiares en sí son esenciales, ¿sí? Para tanto el desarrollo emocional como psicológico de una persona. ¿Qué son? Son conexiones que nosotros formamos con los miembros de nuestra familia y que tienen un impacto significativo en nuestra identidad y en nuestro crecimiento, ¿sí? Hay diferentes tipos de vínculos familiares. Tenemos el vínculo conyugal o matrimonial, que es este vínculo, digamos, que es la base de la familia, ¿sí? Y se establece entre la pareja, donde cada integrante, como decíamos antes, aporta valores, aporta normas, aporta costumbres de su familia de origen, y la nueva identidad de la pareja es el resultado de esa integración, ¿sí? Después empiezan los desafíos con la llegada de los hijos, ¿sí? Que transforma esa relación de pareja pasando de una diada, donde eran dos personas, a una triada mayormente, a tres personas, ¿sí? Después están los vínculos, por ejemplo, paterno-filial, ¿sí? Que se genera con la llegada del hijo, que cambia la dinámica familiar. Ahí los padres, ¿qué hacen? Definen sus roles y proyectan sus aspiraciones en el niño. Entonces el niño en ese momento trae consigo la función de ser tanto un receptor de los cuidados maternales como también paternales. Después está, por ejemplo, el vínculo fraterno, ¿sí? Relación entre hermanos, digamos. Los hermanos también experimentan una variedad de emociones, celos, rivalidades, amor, etcétera, etcétera, ¿sí? Los hermanos sirven como modelos diferentes a los padres, porque mayormente pertenecen, obviamente, a una misma generación, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de familia, vamos a decirlo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las familias monoparentales,
que son las que están conformadas por uno o más hijos y la madre o el padre, que ese tipo de familia puede darse a raíz de una separación, puede darse por decisión de ser padre o madre soltero, ¿sí? Puede ser por haber enviudado, que por lo general, con el tiempo, esas familias dan lugar a la unión de los padres, formando así lo que se llama familias ensambladas. Después están, por ejemplo, las familias biparentales, ¿sí? Conformadas por una pareja y sus hijos, ¿sí? Donde la unión de pareja puede darse por vínculo sentimental sin necesidad de contraer matrimonio, ¿sí? Puede ser heteroparentales, conformadas por una pareja de distinto sexo y sus hijos, o homoparentales, conformadas por parejas del mismo sexo y sus hijos. También están las familias, como les dije antes, ensambladas. Esas familias conformadas por dos personas que se unen, donde una de ellas o ambas ya tienen hijos, ¿sí? Y las familias ensambladas, en realidad, son dos familias monoparentales, ¿sí? Que por medio de una relación sentimental de pareja se unen dando lugar a la conformación de una nueva familia, ¿sí? Después están las familias de acogida, por ejemplo, conformadas por menores que no son descendientes de esos adultos, pero han sido acogidos legalmente de una forma urgente o temporal o permanente, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante la familia? En realidad el derecho a la familia es uno de los derechos humanos fundamentales, ¿sí? La familia es considerada el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Ahí el individuo establece sus primeros contactos sociales y culturales, ¿sí? Los primeros aprendizajes comienzan dentro del hogar. Entonces se dice que la familia es la base de toda sociedad, porque dentro de cada familia los adultos educan y transmiten valores a los niños y a las niñas que la conforman, ¿sí? Y el entorno familiar influye en lo que es el desarrollo emocional y social de las personas, ¿sí? Puede motivar o puede condicionar, vamos a decir, a los miembros de la familia. ¿Bien? Todo lo que es la inteligencia emocional adquirida, los sueños y los miedos provienen del impacto del familiar en el individuo, ¿sí? Los ambientes familiares violentos o problemáticos pueden influir negativamente en el desarrollo personal y social de las personas, ¿sí? Y independientemente de la forma o la estructura que tenga cada familia, es fundamental que funcione como un espacio de contención, un espacio de ayuda, un espacio de comprensión, un espacio de comunicación para el desarrollo de todo el potencial y las habilidades de todos los miembros de la familia, ¿sí? Ahora, hay valores familiares, ¿sí? Los valores en realidad son cualidades, principios o virtudes que un individuo desarrolla y que son importantes para su crecimiento personal y social, ¿sí? Hay algunas series de valores fundamentales que es importante que todas las familias transmitan a sus hijos para un desarrollo más armónico dentro de la familia y dentro de la sociedad. ¿Cuáles son esos valores? El primero, que es la base de toda la armonía familiar, es el afecto, ¿sí? El amor y el afecto justifican y posibilitan el desarrollo de todos los demás valores, ¿sí? Entonces tenemos que consolidar un ambiente familiar de afecto, que depende eso de qué, de la capacidad que tengan sus miembros para dar y para recibir amor, ¿sí? Luego tenemos la comprensión, que es otro valor,
que implica ponerse en el lugar de otro para comprender su accionar y para comprender sus emociones, que también es un valor importante para transmitir. ¿Por qué? Porque los niños aprenden las diferencias entre los demás y las aceptan, ¿sí? Después tenemos el respeto por la individualidad, que implica respetar las decisiones y las formas de actuar de los demás sin juzgar y teniendo en cuenta las libertades, ¿sí? Que este es un valor también clave para toda relación, humana, ¿sí? Lo que es el respeto por las diferencias dentro de la familia crea un ambiente sano, crea un ambiente desafiante, ¿sí? Otro valor es el compromiso, ¿sí? Que implica contar con el accionar de todos sus miembros, ya que la convivencia armónica dentro de la estructura familiar depende de ese compromiso, y es importante que se tome conciencia sobre la importancia de colaborar con el bienestar familiar, ¿sí? Después tenemos la responsabilidad. La responsabilidad que implica que las acciones personales pueden repercutir de manera negativa en el bienestar familiar, ¿sí? Hay que ser responsables. Ser responsables es actuar teniendo en consideración al otro, ¿sí? El otro valor es la comunicación. La comunicación es la base de toda relación social. Por lo tanto, va a ser un valor clave dentro de la familia. Hay que escuchar las opiniones ajenas, hay que transmitir inquietudes, compartir experiencias, ¿sí? Que eso resulta importante para mantener el equilibrio dentro de la familia y lograr que los miembros se sientan parte. También otro valor es la justicia, que implica dar lo que corresponde a cada uno, y es importante para que todos los integrantes de la familia se sientan parte de la familia. El otro valor a transmitir es la tolerancia. La tolerancia implica respetar las opiniones, las ideas o las acciones de los demás miembros de la familia, aunque muchas veces no coincidamos, ¿sí? Y por último, la honestidad, ¿sí? La honestidad implica utilizar la verdad en todo momento para desarrollar ambientes de comunicación, de respeto y de justicia, ¿sí? La honestidad en sí es uno de los valores más importantes para crear lazos, ¿sí? Lazos que se basen en la fidelidad y la confianza. ¿Bien? Por otro lado, las funciones familiares se entiende como las tareas y las actividades que deben realizar todos los miembros que conforman la familia de acuerdo a la posición y al papel que se desempeñe en la unidad familiar, ¿sí? Que les va a permitir alcanzar los objetivos biopsicológicos, culturales, educativos y económicos que caracterizan, ¿sí?, esta particular organización grupal que nosotros denominamos familia. ¿Sí? Ahora, para evaluar el funcionamiento familiar, podemos nosotros analizar algunas funciones básicas de las familias, ¿sí? La comunicación es una función primordial, ¿sí? Porque gracias a la comunicación todas las demás funciones pueden cumplirse. La familia utiliza muy variados mensajes verbales y paraverbales para transmitir afecto, ayuda, autoridad, compromiso, etc. Y junto a un lenguaje común, la expresión de las características étnicas y socioculturales, en realidad, de la comunidad a la que pertenece,
así existen otros propios que son de las familias, ¿sí? También la afectividad, que es una relación de cariño, de amor, que existe entre los miembros de la familia, ¿sí? Que supone también una función básica a partir de la cual se transmite parte del apoyo necesario en esos momentos que uno pasa de crisis, ¿sí? Después tenemos el apoyo. La familia también proporciona apoyo a los miembros que la necesitan, ¿sí? Esa ayuda puede ser económica, esa ayuda puede ser afectiva, etcétera, etcétera. Pero gracias a ese apoyo se pueden resolver muchas situaciones conflictivas o abordar por ahí momentos de crisis individuales a familiares, ¿sí? Todo lo que son los recursos, los establecen y los organizan y los distribuyen distintos miembros de la familia de acuerdo con los papeles previamente establecidos, ¿sí? La adaptabilidad también, la familia, como dijimos, es un grupo dinámico, ¿sí? Que mantiene relaciones internas con los elementos que la conforman y externas con todo su entorno social, educativo y laboral. Entonces, todo ello le exponen a cambios, ¿sí? Necesitando para resolver, ¿sí?, cada nueva situación una buena capacidad de adaptación que le va a permitir responder adecuadamente a una variedad de estímulos. Esos cambios a los que se somete la familia pueden en realidad deberse al paso de las distintas etapas del ciclo vital, al nacimiento de un hijo, ¿sí?, al estadio del nido vacío, ¿qué significa? Cuando los hijos se van de casa, ¿sí? O puede estar en relación con acontecimientos que uno pasa estresantes, no sé, un cambio de trabajo, quiebra financiera, una simple salida de vacaciones, ¿sí? Cuando tenemos que salir de vacaciones pasamos por crisis nosotros, ¿viste? Y la adaptabilidad son en realidad esos cambios por los cuales atraviesan las familias en transiciones de ciclo evolutivo familiar, ¿sí? Después tenemos la autonomía, ¿sí? Porque todos los componentes de la familia necesitan un cierto grado de independencia, ¿sí?, que nos facilite el crecimiento, que nos facilite la maduración. Entonces las familias establecen esta autonomía mediante mecanismos que marcan límites entre dependencia e independencia, no solo dentro del grupo familiar, sino en su relación con el entorno social, ¿sí? Si nosotros ejercemos satisfactoriamente esa función, que es la autonomía, le permitimos mantener la integridad de cada individuo en lo que es un equilibrio entre lo permitido y lo prohibido, lo aceptado y lo rechazado, con el fin de la dependencia e independencia, ¿sí? Después tenemos las reglas y las normas, que esa también es otra función. Las familias establecen reglas, establecen normas de comportamiento que permiten mantenerse con orden, con armonía, todas esas conductas que tienen cada miembro de la familia dentro del hogar, ¿sí? Cada familia tiene sus propias reglas, no escritas, ¿no? ¿Sí? Pero las tenemos, pero están claramente establecidas, ¿sí? Que solo nuestra familia reconoce e identifica, ¿sí? Esas normas facilitan las relaciones, ¿sí? Esas normas identifican los papeles y afectan a la autoridad, ¿sí? Ahora, algo que me faltó nombrar, por ejemplo, antes cuando hablábamos de familia, es en los tipos de familia, la familia biparental no quería decir, la familia sin hijos, ¿sí?
que ese tipo de familia está formado por una pareja sin descendientes. ¿Sí? Que cada vez son más esas parejas que deciden conscientemente no tener hijos, por múltiples razones personales, ¿no? ¿Sí? El hecho de tener hijos no es sinónimo de familia. La pareja sin hijos también es familia. ¿Sí? Para que quede claro. Bien. Después tenemos, bueno, las familias adoptivas, que es, consta de la pareja, ¿sí? O un adulto también puede ser en solitario, con uno o más hijos adoptados, ¿sí? Que pese a no tener vínculo de sangre, son igualmente familia y puede desempeñar un rol parental igual de válido que las familias biológicas, ¿sí? O sea, muchas familias por fertilidad o por otros motivos optan, ¿sí? Como forma de acceder a la paternidad, la adopción, ¿sí? Que eso también. Y después están las familias extensas, que esas tampoco se las nombré, que en realidad está formada por varios miembros de la familia, o de una misma familia que viven bajo el mismo techo. Entonces pueden convivir padres, hijos, abuelos, o padres, hijos y tíos. También otro ejemplo de familia extensa es la situación en la que, por ejemplo, uno de los hijos, ¿sí?, tiene sus propios hijos y conviven juntos, ¿sí? Que ese tipo de familia está tradicionalmente más extendido por ahí en países con recursos económicos bajos, ¿sí? O en países también donde culturalmente se valora la unidad del grupo familiar, como es en Japón, por ejemplo. En Japón viven todos juntos bajo el mismo techo, y acá en Argentina, lamentablemente, vivimos o convivimos bajo el mismo techo por situaciones económicas, vamos a decirlo así, porque es la pura realidad, ¿sí? Eso sucede lamentablemente al no haber viviendas, ¿sí? Le comparto también un pequeño videito de familia, ¿sí? No lo coloqué. Acá está. Ahí voy. Y después charlamos de diversidad. Ahí les comparto. Ahí está. Entender. Familia es un grupo de personas relacionadas por vínculos de sangre, matrimoniales o de adopción. De acuerdo con la noción tradicional, la familia está constituida por un padre y una madre unidos en matrimonio, y uno o más hijos biológicos o adoptados. En la actualidad, sin embargo, el concepto de familia es mucho más amplio. Una familia puede estar formada por una madre soltera o un padre soltero y su hijo biológico, por una madre soltera o un padre soltero y su hijo adoptivo, por 2 hombres o 2 mujeres y un hijo biológico o adoptado. Miembros de la familia también son los abuelos, tíos, primos, sobrinos, yernos y nueras. Tipos de familia. Familia biológica. Está formada por personas que comparten un vínculo de sangre, padres e hijos, hermanos. No forman parte de esta categoría las relaciones familiares generadas por matrimonio o adopción. Por ejemplo, una familia formada por un padre, una madre y los hijos nacidos de ambos. Familia de origen. Se refiere al entorno familiar en el que fue criado el individuo. Puede coincidir o no, en el caso de la adopción, con la familia biológica. Familia disfuncional. Se caracteriza por una mala comunicación y constantes conflictos entre sus miembros, lo cual impide la cercanía y la autoexpresión. Por ejemplo, una familia donde los cónyuges se maltratan y los niños copian las actitudes de los progenitores. Familia enredada. En este tipo de familia, los integrantes se involucran de manera excesiva en la vida de los demás. Esto amenaza la autonomía personal y el funcionamiento sano de la familia. Por ejemplo, cuando la madre, el padre o los hermanos mayores se inmiscuyen en los problemas íntimos de los otros miembros de la familia. Familia extensa. Esta incluye, además de padres e hijos, a los abuelos, tíos, primos, sobrinos
y otras personas unidas por parentesco que vivan en la misma casa o mantengan contacto regular, como las esposas de los hijos. Familia nuclear. Está formada por los dos padres y sus hijos en edad dependiente, ya sea biológicos o adoptados. Familia oportuna. En esta categoría se incluye a aquellas personas que no tienen vínculos biológicos o legales con los otros integrantes, pero a los que se considera parte de la familia y tienen voz en la toma de decisiones. Familia permeable. Es una categoría similar a la familia nuclear, pero más amplia, de manera que sea posible incluir la diversidad de estructuras familiares que existen actualmente en la sociedad occidental. Entre ellas podemos mencionar la monoparental, con solo uno de los padres, las que son resultado de divorcio y segundas nupcias, en las que los descendientes de relaciones anteriores de la pareja son asumidos como hijos propios. Entre otras, familia compuesta. Nace de la unión de dos personas, de las cuales una o ambas traen hijos de relaciones anteriores. También se le conoce como familia fusionada o reconstituida. Funciones de la familia. 1. A través del amor, la cercanía y la calidez, la familia proporciona seguridad emocional al individuo, lo que aumenta considerablemente sus oportunidades de convertirse en un adulto próspero y beneficioso para la sociedad. 2. La familia provee un marco institucional para regular el acto de la procreación y proporciona la educación necesaria para que el individuo se haga sexualmente responsable. 3. La familia también proporciona comida, vestido, alojamiento y seguridad física a sus integrantes, especialmente a aquellos que, por ser niños aún o ya ancianos, no pueden obtenerlos por sí mismos. 4. Es una institución que fomenta el orden y la estabilidad de las sociedades. Valores de la familia. La familia es la primera y más importante escuela en la vida de una persona. Las lecciones que en ella aprende suelen acompañarla de por vida. Pero, ¿cuáles lecciones son las que debe enseñar una familia? ¿Cuáles valores debe inculcarles a sus miembros? Los más importantes son los siguientes. La empatía. Los miembros de la familia deben desarrollar sensibilidad para con los sentimientos y estados de ánimo del otro, para comprender sus puntos de vista. La empatía es fundamental para que las relaciones entre los integrantes de la familia sean realmente estrechas y sólidas. ¿Sabías que puedes tener hasta 4 millones de pesos? Sí, como escuchaste, con Credipotas puedes pedir un préstamo para eso. La autoestima. La familia debe fortalecer la autoestima de sus miembros, reconociendo sus habilidades y talentos, motivándolos con afecto a esforzarse un poco más en aquellos aspectos de su vida en los que necesitan madurar, pero, sobre todo, aceptándolos tal como son. El compromiso. Los integrantes deben aprender el valor de cumplir con las promesas y acuerdos en los que se hayan comprometido. La familia también debe inculcarles el sentido de esfuerzo, de la constancia y la responsabilidad. La gratitud. Los miembros de la familia deben aprender a valorar lo que otros hacen por el bien de ellos, así como las oportunidades que ofrece la vida. El sentimiento de gratitud es un componente fundamental de la felicidad. El respeto. Se relaciona con el sentido de los límites en el trato con otras personas. La familia debe desarrollar en sus integrantes la facultad del criterio, de modo que estos puedan juzgar por sí mismos cómo comportarse en las diversas situaciones sociales y afectivas en las que se vean involucrados durante su vida. La honestidad. Es la familia la encargada de enseñar que, a largo plazo, la mentira, el engaño, la media verdad no traen más que resultados nefastos para el individuo. La honestidad no debe dirigirse solo a los demás, sino también hacia el mismo individuo con facultad de autocrítica, lo cual le será de enorme ayuda para hacer modificaciones en su actitud o conducta y superar los retos y problemas de la vida. Resiliencia. Para todas las personas sin excepción, la vida reserva momentos de frustración, decepción, desilusión, dolor, depresión, ansiedad, miedo, etc. La familia juega un papel central en el enseñar al individuo que los desafíos de la vida son pruebas que nos hacen más fuertes y sabios, y que podemos superarlos si tenemos paciencia, perseverancia y flexibilidad para operar cambios en nuestro modo de percibir el mundo. Autocontrol.
Todos sentimos impulsos y deseos urgentes, pero corresponde a la familia inculcar en sus miembros el valor del autocontrol. Esto no solamente significa fuerza de voluntad suficiente para contener los impulsos, sino también criterio para discernir entre los impulsos legítimos y los desproporcionados, y capacidad de gestionar la presencia de impulsos no satisfechos en la mente y el cuerpo. Otros valores familiares: solidaridad, tolerancia, bondad, confianza, justicia, compasión, paciencia, disciplina, independencia, perseverancia, autocontrol, perdón, lealtad, amor. Familia en gramática. En gramática, se conoce como familia gramatical al conjunto de palabras que pertenecen a un mismo campo semántico, en cuyo caso se habla de familia semántica, o palabras que comparten la misma raíz, y se habla entonces de familia léxica. La familia semántica se refiere a aquellas palabras que por su significado se relacionan entre sí. Por ejemplo, cuando decimos martillo, clavo, hacha, taladro, la familia semántica sería herramientas. Cuando hablamos de palabras como libro, librería, libreta, librero, librito, libraco, vemos que comparten. Bien, ya eso es suficiente. Algo para cerrar con respecto a familia, ¿sí? Como dijimos antes, las familias actuales son muy diferentes a las de hace 50 años atrás, como también esas de hace 50 años atrás son diferentes a las de hace 50 años más atrás, ¿sí? La evolución en realidad del concepto y los tipos de familia han variado progresivamente, igual que lo hizo la sociedad, igual que lo hace la cultura, ¿sí? Dio lugar a esta diversidad muy celebrable, ¿sí? Antes solo se podía hablar de lo que era la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Actualmente tenemos otros tipos de familias biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas, familias extensas, familias de acogida, familias monoparentales, familias adoptivas, no sé si lo nombré. Y la función de la familia, ¿sí? Está relacionada con cubrir una serie de necesidades básicas. Una es la necesidad de tener, refiriéndose a lo material, que son aspectos económicos y educativos necesarios para vivir. La necesidad de relación, que es que la familia enseña a socializarse, a comunicarse con los demás, a querer, a sentirse querido, etcétera, etcétera. Y la necesidad de ser. La familia debe proporcionar al individuo un sentido de identidad y de autonomía. ¿Sí? Entonces, una de las funciones, la de socializadora. ¿Sí? La familia es socializadora y gracias a ese proceso las personas adquirimos valores, adquirimos conductas, normas que son más aceptables en la sociedad que vivimos. Entonces, en definitiva, la familia nos prepara, vamos a decir, para vivir en sociedad desde un ambiente de seguridad que nos proporciona, ¿sí? Es el primer entorno en el que el niño accede para relacionarse y para aprender, ¿sí? Es motivo por el cual es fundamental que la familia pueda cubrir esta necesidad básica para que tenga un buen ajuste este niño socialmente en la adultez, ¿sí? La semana que viene vamos a hablar obviamente de lo que es diversidad, ¿sí? Que se refiere a la variedad, que se refiere a las diferencias en elementos, personas o características en realidad dentro de un sistema, ¿sí? Para luego ya pasar a hablar de familias, ¿sí? Con hijos con necesidades educativas especiales. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Hablé mucho? ¿No? ¿Ninguna duda? Acuérdense del examen, eso sí, por favor. Yo quería hacer una pregunta, pero Sí, con respecto al examen. dime. Cuando ya termine el cursado,
¿qué es? O sea, un último examen por módulo o va a haber un examen general de todos los módulos? Un examen general. Ah, El examen final es un examen general, un poquito de cada módulo. está. ¿Sí? ¿Y el tiempo para hacerlo, digamos, tendremos 2 más tiempo? horas. Ah, listo. 2 horas tienen para hacerlo. Ah, bueno. Obviamente esas más preguntas, Romy, ¿no? Sí, sí, obvio. Son como 120, no te preocupes, no, nada. Una Ah, pavada. bueno, me dejas tranquila Mentira, entonces. mentira, tampoco tanto, pero bueno, son algunas preguntas. No las quiero Listo, asustar. Nah, no son 100 igual, gracias. ¿no? Sí, No son 100, no son 100, no son 100. Para nada. Pero tienen 2 horas para realizarlo y es un poquito de cada cosa. ¿Sí? sí, Desde el módulo 1 al 5, porque el módulo 6 es aparte. está. ¿Sí? Bueno, gracias. No, de nada. Igual todavía hay tiempo, Romy. Vos ya estás pensando en el examen. No, sí, Por favor. pero claro, es una duda que me quedó pendiente y le voy a preguntar y siempre me olvido y ahora justo no me ¿Ganó la acordé. ansiedad? ¿Qué pasó? Re Bien. ansiosa soy. Nos vemos entonces la semana que viene, ¿sí? Les mando un beso enorme. Descansen. Chao, chao.